Perdida, pero bueno, estoy regresando con un live bellísimo con Luciana. Vamos a esperar que se conecte. Vamos a hablar de si gobierno mi cuerpo, gobierno mis emociones. Esto para que veamos cómo en la... Hola, Luciana ya está aquí. Ok. Esto para que veamos como las consecuencias en la vida adulta de cosas que nos han sucedido en la infancia. Por supuesto, no para echar la culpa a nadie. Buenas, Hola, Luciana. ¿cómo va? Eh, ¿Cómo estás? Estaba dando como una pequeña Bueno, introducción sobre lo que vamos a hablar, desde el enfoque de no echarle la culpa a nuestros padres, en todo caso que veamos algo extraño por aquí, sino más bien como de entendernos, ¿no? Desde esta mirada de, bueno, sí, a lo mejor esto fue lo que sucedió y de ahí mi desconexión o no con mi cuerpo, ¿no? Luciana hoy nos va a hablar de un tema muy interesante porque generalmente en el manejo de emociones nos olvidamos que todo empieza en el cuerpo y que los primeros síntomas son corporales, ¿no? Entonces tratamos de claro. irnos como una parte más mental y todo el meollo del asunto viene como a nivel corporal. Luciana, Exacto. me encantaría que nos contaras un poquito de ti para las personas que no te conocen de aquí de la comunidad y bueno, y después entramos de lleno en el tema. Dale. Bueno, soy especialista en crianza y maternidad, como mucha gente con la maternidad. Bueno, en mi caso fue el parto, que bueno, me dio como un sacudón y un cambio de rumbo. ¿Me escuchan? Sí, sí, Bien, la entonces imagen se quedó un había... poquito confusa. Bueno, y bueno, de ahí me especialicé, bueno, hicimos la misma formación juntas en crianza respetuosa, y bueno, lo fui aunando con otros enfoques como es la fisiología, y bueno, de ahí me di cuenta cómo, digamos, qué importancia tenía el tema de la fisiología en el conocimiento del propio cuerpo, no solo el nuestro, sino el de nuestros hijos, y bueno, cómo desencadena después en consecuencias bueno, no solo en la niñez, sino en la adultez. Así que bueno, mismo como vos, cuando hicimos el curso con Mónica de maternidad, fue inevitablemente un cambio a nivel personal, o sea, una transformación personal. O sea, todo lo que queríamos aplicar, primero lo teníamos que aplicar en nosotros. Y bueno, la gestión emocional, por supuesto, es algo que creo que la maternidad nos repone a prueba, porque es algo que la tenemos que tener óptima para estar disponibles para alguien y bueno, ahí es donde, por eso empiezan a hacer estas explosiones o estallidos, porque era algo que ya estaba tapado, digamos, desde antes, y esto es lo que lo evidenció. No es que, bueno, ahora es nuestro hijo el que nos saca, el que nos pone a prueba, sino que, bueno, es algo que estaba latente, por así decirlo. Se dice que cuando uno está en el parto, uno muere ese día y vuelve a renacer, y es tal Nace cual, otra porque mujer. uno, exacto, sí, porque uno se ve a uno mismo a través de los ojos de la maternidad y empieza como a hurgar también en la infancia, en cosas que uno, ¿por qué digo tales cosas o no? Luciana, cuéntanos un poquito este tema tan fascinante de la fisiología y la disociación de emociones. O sea, ¿cómo es esto de que la forma en la que nos relacionamos con nuestro cuerpo desde la primera infancia? A ver, la primera infancia es de 0 a 7 años, pero aquí estamos hablando desde el primer año de vida. ¿Cómo esto puede tener como consecuencias que nosotros nos disociamos de sentir las emociones, ¿no? O de etiquetarlas. Claro. Primero, saber cuál es el concepto de fisiología. Fisiología se refiere a todos los mecanismos biológicos que se dan en forma espontánea en nuestro cuerpo que nos, digamos, mantienen en un estado de bienestar. O sea, los que tienen que estar sí o sí para que estemos vivos. Alimentarse, defecar, orinar, dormir, o sea, sí o sí necesitamos que se den, ¿no? En nuestro cuerpo. Pero tiene que haber un entorno que los facilite. O sea, en la medida de que esté ese entorno y que se puedan desencadenar en forma natural, el cuerpo se desarrolla, digamos, desarrolla todo su potencial y vive en un estado de armonía, regulado, por así decirlo. Si vos dormiste, te alimentaste, fuiste al baño, o sea,
todo, bueno, a los bebés se les suma la necesidad de oxitocina, que se demostró que sí o sí necesitan oxitocina porque se mueren los bebés sin afecto, sin amor, sin contacto. Bueno, en la medida que se den todas, digamos, estos mecanismos biológicos, se asegura un estado de bienestar, un estado de armonía, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa? Digamos, en el último tiempo, digamos, al estar, digamos, al no tener por ahí conocimientos o a desoír a nuestro cuerpo, sea cual fuera la causa que lo originó, empezamos a intervenir muchos esos procesos que se dan en forma natural, ya sea cuando se intervienen los partos, cuando se crean productos para bebé, o sea, empezamos a intervenir esos procesos, entonces el cuerpo empieza como a, bueno, o sea, es como que el bebé cuando nace tiene digamos, la función de organizarse. Es como si a uno encarnara en un cuerpo, en una máquina, que tiene que aprender a usar, que tiene que dominar, que tiene que gobernar, y lo mandan a Marte, ¿no? Entonces uno llega a Marte y dice, ¡ay! ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Adentro de qué cosa estoy? Porque es una cosa, es una máquina que no me responde, o sea, que no puede hacer movimientos voluntarios. Entonces uno empieza a decir, ¡ay, mira esto! ¿Y esto para qué me servirá? Esto es mío. Me toco la mano, me chupo, o sea, empiezo a tomar conquista de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, el bebé utiliza una ley de constatación, una ley de causa-efecto. Entonces, por ejemplo, siente una molestia, un dolor, algo que nunca había sentido en la panza, porque en la panza no tenemos, o sea, cuando estamos en el vientre materno no tenemos ni frío, ni calor, ni hambre, ni nada, no tenemos ningún tipo de necesidad. Entonces, cuando salimos al mundo externo, nos encontramos con que tenemos una molestia en alguna parte de nuestro ser, que bueno, después vamos a entender que es nuestra panza y que nos duele y que tenemos hambre. Entonces, lo que hace el bebé es, por ejemplo, tiene este dolor, llora, le dan la teta, se sacia. Ah, listo. Entonces conecta. Este dolor, tengo hambre, me dieron de comer, listo, genial. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el bebé presenta estas necesidades y no se las cumplen, no se las sacian, el bebé lo que piensa no es que el adulto está equivocado, sino que él está equivocado. O sea, al final parece que no era hambre esto, porque si no me alimentaron, o sea, ahí se rompe esta ley de constatación que tiene el bebé. Entonces ahí es donde se empieza a disociar de sus propias necesidades. Cuando, digamos, no se las sacian, tiene frío y no se lo, o sea, no lo abrigan, entonces, bueno, el bebé va desarrollando, el niño, digamos, el adulto va desarrollando conductas adaptativas. Entonces, es esto, por ejemplo, cuando vemos a los nenes todos transpirados y con el buzo puesto. Está totalmente desconectado, digamos, de que se está muriendo de calor. O sea, ¿qué pasa? Tenemos lo que se llama el sistema propioceptivo, que es a través del cual integramos todas las sensaciones externas e internas, es decir, de nuestros propios órganos. Cuando sentimos hambre, cuando tenemos ganas de hacer pis, o sea, las sensaciones internas. Cuando se disocian eso, o sea, cuando yo desconecto, por así decirlo, o desoigo mis sensaciones internas, ¿qué pasa? Eso, no siento el frío, no siento el calor, no siento si algo me aprieta. ¿Qué nos pasa de grande cuando usamos zapatos que nos lastiman, jean, cuando estamos sentadas horas y horas y no percibimos la incomodidad de nuestro cuerpo? Entonces, ahí están como las consecuencias a nivel adulta, ¿no? Que bueno, ya de adulta nos tenemos que hacer cargo nosotras, de nuestra propia conciencia corporal y bueno. ¿Y qué pasa? Todo lo que sea desarrollo motriz y sensorial es el primer paso. A partir de ahí, o sea, es lo que nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso necesita para madurar. Está muy relacionado con lo cognitivo, que es la formación del pensamiento, y gracias a eso, o sea, una vez que yo domino mi cuerpo, puedo dominar mis emociones. O sea, una vez que yo domino mi cuerpo, que sé lo que siento, que estoy conectado con mis necesidades, a partir de ahí, o sea, puedo dominar lo que siento. Porque, ¿qué pasa? Las emociones se sienten en el cuerpo, tienen reacciones fisiológicas. Yo siento ira, se me van la sangre a las manos, a los pies, porque me preparo para huir, para correr, se dilatan las pupilas, o sea, tengo reacciones fisiológicas que el cuerpo me da. Si yo no las identifico, o sea, ese es el primer paso, si yo no las identifico, no puedo hacer nada.
porque es el primer que la paso, mayoría digamos, de que la mayoría de la gente, Luciana, que disculpa que te interrumpa, tiende a identificar la ira ya cuando está como el muñequito rojo que claro, explotó como un volcán, sí, precisamente explotado, porque no se da cuenta del principio, ¿no? De, bueno, quizás el hormigueo en las manos, me está empezando a latir el corazón un poquito más fuerte, o me claro, subió el color a la cara, o incluso antes de que uno se empiece a sentir agitado, uno está totalmente desconectado. Uno está como en piloto automático, totalmente desconectado. Es el típico, estoy trabajando y no me acuerdo que tengo que hacer pipí, tengo la vejiga llena y hasta claro, que no es que tengo que salir corriendo, yo no reacciono ante lo que mi cuerpo me está pidiendo. claro, Igual que estoy cansada y me tomo 7 cafés y así voy, ¿no? Como claro. durmiendo, más bien dándole el mensaje contrario a mi cuerpo de que no es lo que tú quieras o lo que tú necesites, sino lo que yo como adulto quiero que tú hagas, ¿no? Es Claro. como... Es que por eso siempre empieza por el adulto, un adulto que también está como desconectado con su cuerpo, con sus propias necesidades de descanso, de movimiento. Bueno, obviamente va a ser muy difícil también, digamos, proveerle esa experiencia a un niño. Y bueno, por ahí son cosas que uno de adulto nunca relaciona con que tienen que ver con su primera infancia. O sea, el hecho de por ahí preguntar, bueno, cómo fue sus primeros años, cómo fue el parto, qué posibilidad de movimiento tuvo, si usaba zapatillas, si estaba dentro de un mecedor, o sea, Ay, y bueno, hablemos de eso. Vamos a aprovechar, vamos a tocar este tema de la alimentación instintiva y el movimiento libre, porque, uh-huh, bueno, como nuestras mamás de los 80 o de los 70, era muy común escuchar a los especialistas, lo científicamente comprobado, y eso era como bien desconectado, eran las alimentaciones con horario, se empezó las a implementar la papillas, fórmula en vez de exacto, la fórmula en vez del breastfeeding, o sea, de la alimentación con el pecho, el chupón, y uh-huh. bueno, el movimiento libre también totalmente coartado, incluso con el hecho de que tenías que poner el bebé abajo cuando no estaba preparado para estar boca abajo, ¿no? Sí, Entonces, sí. cuéntanos Ah, un bueno, poquito cómo esto fue. mi papá contaba de bebé, o sea, él tiene 60 años, que lo fajaban todo. Lo fajaban al bebé. Y mi papá hoy tiene una postura un desastre. Y bueno, se debe, digamos, a ese momento. Y lo que tiene es que, bueno, la alimentación no deja de ser también una necesidad. ¿Qué pasa? Ahora de adulto nos pasa que comemos cuando no tenemos hambre o comemos porque es el mediodía. Entonces, también nos desconectamos de esa necesidad de la alimentación. ¿Por qué? Porque nos pusieron un horario, porque nos dijeron que no, la teta es cada 3 horas, o sea, quieras o no quieras, esté durmiendo el bebé o no, o sea, esto de poner horarios, son todas cosas que nos van desconectando de nuestras necesidades. Y bueno, como te contaba el otro día, el tema de la alimentación instintiva o autodirigida, se hizo un experimento, no sé si era en un hospital, que a todos bebés se les presentaba eh, comida, no papilla mezclada, donde estaban todos los alimentos, los nutrientes, digamos, mezclados, sino por bloques, ¿no? Proteínas, no sé, grasos, hidratos, o sea, todos los alimentos presentados para que el bebé eligiera. Y la persona, aparte, esto es muy importante, la persona que se los proveía no emitía ningún tipo de expresión, ni de rechazo, ni de felicitaciones, ni de bien, o a eso me gusta, o sea, cara neutra. Y se dieron cuenta, pues, haciéndoles estudios, digamos, haciéndole el seguimiento a los bebés, que estos elegían instintivamente los alimentos que necesitaban. O sea, si en ese momento tenían justo una infección, estaban enfermos, necesitaban algo que les subiera las defensas, si necesitaban proteínas, no sé, o comían 3 días seguidos huevos. O sea, el bebé realmente comía lo que necesitaba. ¿Qué pasa? Ahora, bueno, por ejemplo, en nuestra vida adulta, esto, si bien muchas veces inconscientemente sabemos qué no necesitamos comer, qué estamos comiendo de gula, estamos, digamos, muy afectados por el tipo de alimentación que llevamos en el sentido de, por ejemplo, la introducción de los ultraprocesados lo que hace es confundir a nuestro cuerpo, porque son tantos productos, digamos, mezclados, ni hablar de aromatizantes y conservantes, que el cuerpo no llega a distinguir
digamos, el producto puro. Entonces, por ejemplo, nuestra comunidad de bacterias nos van a pedir esos alimentos. Entonces, por ahí instintivamente queremos hidratos, pero que en realidad son la comunidad de bacterias que tenemos de superpoblación que viven de eso. Entonces, por ahí de adultos cuesta un poco más, digamos, hacerle caso como a nuestro instinto. Pero la realidad es que, ya te digo, los chicos están mucho más conectados con ese instinto, con lo que necesita su cuerpo. Hay veces, o sea, a nosotros nos pasaba con mi hija que había a veces que no quería comer, y pasaba después que iba de cuerpo, se ve que tenía la panza re hinchada y comía un montón, o sea, le hacía caso a su cuerpo, de que no quería comer, o había días que comía a la mañana y después no comía a la noche, o sea, y están mucho más conectados con sus necesidades, pero nosotros, bueno, que coman la noche, que coman el día, que coman la tarde, que sí o sí coma carne, y hay veces que realmente no lo necesitan. Nos ha pasado épocas donde, no sé, comía huevo a full, bueno, se ve que necesitaba algún nutriente específico, y bueno, es también como confiar en el cuerpo. Y con el movimiento, a mí me pasó de madre que decía, bueno, que era movimiento libre. Yo pensé que libre era que, no sé, vaya por cualquier lado. O sea, bueno, te abro las puertas de la casa, anda por donde quieras. Y bueno, el movimiento libre inicia desde que uno nace, y bueno, desde que conocer esto de la fisiología, conocer que un bebé, no, si no puede estar parado, no debe estar parado. Entonces, respetar eso y no ponerlo en posiciones que todavía no, su cuerpo, su fisiología, sus músculos, sus tendones, sus vértebras no están preparados para sostener. Porque si no empieza a tener una lectura errónea. Dice, uy, no, pará. Imagínense que cuando uno nace, la cabeza del bebé pesa 3 veces más que su cuerpo. Cuando en un adulto la relación es 1:7, o sea, totalmente al revés. Entonces, en la medida que lo mantengamos con la cabeza verticalizada arriba, es como que dice, uy, no, empiecen a calcificar los huesos porque parece que, no sé, se nos subió la cabeza a la altura y hay que sostenerla. Entonces, bueno, por eso estamos después de grandes, que se nos cae todo el cuerpo, porque bueno, fue una conducta sobreadaptativa eso. El cuerpo se empezó a preparar para un peso al que todavía no estaba preparado. Empezó digamos, a calcificar los huesos, cuando hay todo un proceso, ¿no? Que a veces es como observar al niño, ver qué es lo que necesita, ver si está cómodo o no. Muchas veces la cara lo dice todo. Yo hice un posteo el otro día. A veces vemos bebés que están así, con los ojos salidos. Me parece que la está pasando mal. Y bueno, o sea, te lo dice la cara, o sea, no es, o sea, ahí se ve la desregulación. Y desregulación que empezamos a normalizar, a naturalizar. De que, bueno, llora el bebé porque llora. Bueno, en realidad llora porque está desregulado, porque tiene algo. El tema es que no le dimos con qué, o sea, no supimos identificar cuál es la causa. Así que bueno, el hecho de conocer un poco sobre la fisiología hace que el bebé esté más regulado, esté más conectado con sus necesidades, y bueno, es una buena base para lo que después va a ser su gestión emocional. Hay muchos niños que ya de chiquitos sienten, por ejemplo, mucha frustración cuando el movimiento está muy, muy frustrado. Vos imagínate que quiere agarrar algo y te frena, te quiere agarrar y te frena, te quiere agarrar, a la quinta vez no querés matar, salta, porque claro, es algo que todo el tiempo te están bloqueando. Bueno, cuando empieza a haber mucha frustración de movimiento, de que no se sacian las necesidades, es la base también del enojo. Entonces, esto es lo que se ven chicos que por ahí se frustran fácil o se enojan por todo. Bueno, puede ser que la causa esté en eso, que haya como una base de frustración y bueno, haya que como que reconectar con las necesidades, haya que ir como un pasito atrás y a ver para qué pasó antes. Así que bueno, yo creo que esto es lo que es movimiento libre. Luciana, Sí, eso es como el mito de que cuando aplicas la crianza respetuosa es dejar a tus hijos salvajes y que hagan de todo, cuando ya el hecho de ser niño tiene unos límites naturales que son demasiado restrictivos.
los límites de seguridad, los límites, bueno, los límites que le tienes que poner a un bebé. Entonces ya por ahí hay demasiada restricción. Si le sumamos unas restricciones más, pues es completamente natural que un niño tenga frustración, que estalle con pataletas y que uno no lo entienda, que ese es otro de los puntos que vamos a tocar un poquito más adelante. Quería como hilar que cuando hablabas de la alimentación instintiva, aquí en este live vamos a hablar de la ira, pero me recordé que hay gente que sufre de depresión sencillamente porque sus bacterias en el estómago no están equilibradas y esto les produce Sí, que ellos produzcan la hormona que les causa la depresión. sí, Entonces, sí. al final, alimentarnos también de una forma que ha dejado de ser instintiva, que no es lo que, a ver, que cuando te provoca el carbohidrato no es el pastelito lleno de azúcar y de harinas blancas de un lugar, sino que a lo mejor es un poco de un cereal un poco más natural, ¿no? Entonces, que sí, que hemos perdido como esa Ujú. conexión de qué es lo que me está pidiendo mi cuerpo y los debería. Y lo que tú dices también, si yo tengo mi estómago lleno de un poco de bacterias, ellas me van a pedir azúcar, azúcar refinada y me van a pedir el poco carbohidratos que no me nutren, ¿no? Entonces todo está íntimamente ligado. Cuando yo tengo mi cuerpo saturado de azúcares y de alimentos procesados, pues también tengo mi cuerpo estresado. Ujú. Y el mayor detonante de Claro, la sí, 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 ira también es el estrés. Entonces es un poco como, claro. bueno, si yo soy una persona que tiendo a estallar con ira, vamos a ver también en mis rutinas qué me está haciendo estallar, ¿no? O sea, si de repente es la forma en la que yo me alimento, el poco descanso, los factores como demasiado café, demasiado alcohol, o, ¿sabes? Estos energizantes también que se toman y te mantienen como a lo que siempre hablamos aquí en la página, ¿no? Al ritmo, como al ritmo del ratón de laboratorio, al ritmo que la sociedad quiere y no a tu propio ritmo interno, ¿no? Que tú no puedas descansar y que no puedas llevar como tus cosas a un ritmo propio porque la vida o la sociedad te impulsa como siempre a estar haciendo de más. ¿Estás aquí, Lucy? Lucy? Disculpa que se te cortó lo último. Sí, totalmente. El tema es eso, ¿qué nos lleva a alimentarnos de esa manera, ¿no? O sea, ¿por qué elegimos esos alimentos? ¿Por qué elegimos 5 tazas de café? O sea, sabemos que nos daña, pero es una conducta, digamos que, sí, dañina para nosotros. El tema es que a veces, bueno, ¿por qué lo sigue sosteniendo? Pero sí, completamente. El tema de la alimentación es, bueno, yo leí que, bueno, vos también habías incursionado en el tema de la comida vegana, ¿puede ser? Se corre un poquito. Kate, ¿me escuchás? ¿Me Ya, escuchás? ahora sí, te perdí. Ahora sí te escucho. ¿Se escucha? Ay, se corta. Sí, 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 Ahí está. sí Ahí te enganchó. escucho, sí, sí. No, y también el movimiento libre, porque también como mujeres, a ver, y yo estuve dentro de ese lote, como mujeres tenemos como unos rituales de belleza bastante exigentes y que parte también de que estamos acostumbradas a sentirnos incómodas, por lo menos zapatos que nos molestan y los llevamos todo el día puestos, fajas para, no sé, si estás en posparto, que es una de las cosas que se recomendaban antes, entonces te pones una faja con la cual tú no puedes respirar. Y así vamos, ¿no? Que Sí, el como que corpiño. ojalá pudiéramos... ¿El qué? Sí, sí. Y lo naturalizamos, o sea, vivimos con esa molestia todo el día y la naturalizamos. O sea, y es lo que nos termina sacando ampollas, o sea, nos termina lastimando. Cualquier tipo de incomodidad que no registremos nos lastima, es una señal. E imagínate que si soportamos todo el día un zapato que nos lastima, también vamos a hacer eso con las emociones. Soportamos, no sé, tristeza o enojo sin darle lugar, sin darle cabida, porque es como que nos desconectamos. Y bueno, el tema también, como hablábamos antes, la emoción del enojo está relacionado con
el peligro, el sentirse el peligro. O sea, todas las emociones nos traen una información. La ira es una de las más antiguas, una, digamos, bien del cerebro reptiliano, o sea, es la que nos mantuvo a vivos toda la especie, o sea, es súper, súper útil. Lo que pasa es que, como decías antes, la identificamos una vez que ya estallamos, entonces ya termina siendo desadaptativa, o sea, termina siendo una loca de mierda, y en realidad no cumplió su función, que te estaba dando información, te estaba diciendo, mira, hay algo que está mal. En este caso, bueno, el enojo habla de peligro, pero el tema es que para cada uno peligro significan cosas distintas. Como decíamos, puede ser que peligre nuestra imagen pública, que peligre nuestro sistema de creencias, que peligre, no sé, la imagen que tiene mi marido sobre yo como madre. Entonces, ahí está el trabajo, identificar cuando percibo, primero que en cada una el enojo se puede percibir distinto. Hay algunas que apriete las manos, otra que se le frunza el ceño, otra, o sea, primero, digamos, como ejercicio, identificar cada una cómo la siente en el cuerpo. Y mientras antes lo identifiquemos, digamos, mejor, más rápido va a ser la gestión. Y después es hacer este ejercicio de, bueno, ¿qué es lo que me enoja? ¿Qué es lo que me saca? ¿En dónde me siento vulnerable? Si yo decir, bueno, todos los días me enojo a la misma hora ante tal situación, bueno, a ver, ¿qué está pasando? No, digamos, no es normal que vivas en el enojo. O sea, el enojo te da información, vos tomás una acción y listo, ya está, se tiene que drenar, no vivir en esa burbuja de enojo constante, porque Sí, no obviamente es es un dañino. estado emocional, no lo podemos convertir en un estado emocional en el cual vivimos y porque yo soy así. Sabes que como madres, yo creo que uno de los que más pesa o el peligro que incluso más pesa en nosotras cuando explotamos, porque a ver, una madre que tiene un hijo muy pequeño o una hija muy pequeña está propensa a que no tiene descanso, a que tiene mucho estrés, etcétera, ¿no? Por lo que implican los primeros años de cuidar a un ser vivo, ¿no? Una cría. Entonces yo creo que uno de los mayores detonantes de los que yo he escuchado de mis amigas también es esto de cómo peligra mi imagen en la sociedad. Cuando yo estoy, por ejemplo, en la calle y mi hijo tiene una pataleta o está llorando y es muy pequeño y yo no lo puedo controlar y la gente te mira, entonces tú como que no sabes qué hacer y terminas como Claro, pagándola con quien no deberías pagarla, ¿no? claro, Entonces no claro. sé si nos pudieras hablar un poquito de esto de la imagen, porque yo creo que le puede hacer clic a muchas personas de, es verdad, no estoy en peligro, pero está en peligro mi imagen, que al final es importante, ¿no? Porque si yo siento mi Y imagen en sí, peligro, yo siento que no pertenezco tampoco, que es una necesidad sí, sí, básica. sí. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, yo creo que el cambio está en uno, en el hecho de, por ejemplo, conocer la fisiología de un chico, saber que la corteza prefrontal, que es la que puede gestionar y modular las emociones, se termina de madurar recién a los 25 años. O sea que un nene de 3, 4, 5, o sea, no le podemos pedir, realmente no le podemos pedir porque no tienen las herramientas para controlarse. A nosotros nos cuesta, imagínate a ellos. O sea, primero saber eso de base, que muchas veces tenemos expectativas con respecto a los chicos que son totalmente irreales. O sea, tranquilízate, calmate, que vuelva a su centro. O sea, directamente no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, ser conscientes de esto. Y muchas veces cuando nos encontramos esto en cumpleañitos, en reuniones, en cómo ponerse en posición de esa madre en vez de o los mismos comentarios que hacemos, ay, es una santa, no se mueve. Y un chico que no se mueve es un helecho, o sea, no es un santo. Entonces, ¿qué imagen tenemos de la infancia? Esto de idolatrar el chico callado, que no molesta, que no hace ruido. Entonces, como sociedad, ¿qué expectativas tenemos con respecto a la infancia? ¿Cómo tiene que ser un chico? Alguien que camine derechito, que no se vaya de la madre, que no se mueva. Entonces, como sociedad nos armamos una imagen de infancia que es totalmente, digamos, inexistente. Aparte es sumamente injusta para un chico.
Y entonces, si tenemos esa imagen de la infancia, esa imagen también tenemos de la madre. Ah, no lo controla, mirá, le está dando los caprichos. Entonces, bueno, también ver, nosotros ya te digo, con los niños, con los que no necesariamente tienen que ser nuestros hijos, pero sobrinos, como, no sé, docentes, y cómo nos comportamos con otras madres. El ponernos a disposición, necesitas ayuda, no sé, en un lugar público, que ves que el nene entró en berrinche. Bueno, a esa madre o darle un espacio o ofrecerle nuestra ayuda. O sea, el cambio está en nosotros. Obviamente no podemos cambiar la mirada de los demás que te están viendo, pero si vos sos No, pero consciente. podemos empatizar Exacto. en vez de quedarnos callados o quedarnos señalando a la otra persona que la está pasando bastante mal, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y nosotros como madres o como adultos, ser conscientes de que el chico necesita canalizar esa energía, o sea, es algo que le brota cuando tiene un berrinche, es algo que le brota y que no se puede parar. Entonces, uno conociendo un poco sobre eso, sobre la fisiología, sobre lo que necesita, eh, uno también es consciente de eso, de lo que espera de un chico y también de que eso no implique que uno sea de mala madre. O sea, que el chico va a berrinche, es porque lo necesita, no porque vos seas mala madre, o porque hiciste algo mal, o porque le dijiste que no. El tema es acompañar ese berrinche, es lo que hablábamos antes. Si vos no tenés una gestión de emociones, cualquier berrinche, cualquier cosa te va a desbordar, porque te está espejando las propias emociones que vos tenés reprimidas. O sea, a mí me ha pasado y lo he hecho, que yo tenía berrinches y yo los hacía y necesitaba descargarlos, o sea, necesitaba transitar ese momento, ¿sí? Hace poco mi hija no se dormía la siesta y en un momento hizo un berrinche, porque estaba enojadísima. Y bueno, y lo drené, o sea, después le pedí disculpas, por supuesto, porque yo se supone que soy la adulta y soy la que... Pero mi hijo necesitaba drenarlo. Obviamente, no es lo mismo uno adentro de casa que en el supermercado. Estaban dejando un Ah, mensaje. por ahí. Vanessa escribe, mi hija Y lo que jamás tuvo menos un obtuve fue berrinche hasta hace empatía. 2 días en la calle y lo que menos obtuve fue empatía. De repente me sentí en el medio de un circo, todo el mundo me vio, la calle se quedó en silencio. Sí, sí. Silencio. Sí. Lucy, ¿estás? Eh, y sí. Lucy. Es que sentimos eso porque aparte el juicio está en todos lados, o sea, es hacia todos. Ahora es que el que salió con barbijo, sin barbijo, o sea, el juicio está, la mirada está. El tema es estar seguro uno mismo de lo que está haciendo, digamos, de quedarse tranquila de que está acompañando a su hijo, porque eso, digamos, va a ser lo más importante para él. Lo que pasa es que a nosotras nos pesa esa mirada o ese abandono o ese juicio de qué estás haciendo, sos mala madre. Entonces, bueno, si uno está como tranquila con... Obviamente es incómodo y obviamente nadie quiere pasar por esas situaciones, pero también nos enseñan muchísimo. O sea, es un poco de lo que hablaba estos días. O sea, todos los problemas que se nos presentan, todas estas situaciones, nos hacen crecer mucho. Es lo que hablábamos nosotras de cómo nos espeja nuestro hijo en un montón de situaciones. Que si él no nos lo muestra, a mí me pasó que yo observaba muchísima, digamos, dificultad en gestionar las emociones de mi hija, esta frustración que sentí y todo, y en realidad las tenía yo. Me di cuenta que yo no sabía gestionar emocionalmente, que yo no me daba... Lucy, te perdí. El problema. Bienvenido a ver qué es lo que está mostrando, porque mucho de la crianza, bueno, mi hijo hace esto, ¿cómo cambio la conducta? ¿Cómo lo corro? En vez de ver y a ver qué me está mostrando de mí. Que si yo veo enojo, bueno, yo estoy enojada. Sí, o sea, qué estoy viendo yo? Porque en realidad es mi percepción, ¿qué estoy viendo yo en el chico? Porque no es que el chico me dice, mirá que estoy enojado, ¿eh?
Entonces, bueno, es lo Que que... además están en pleno desarrollo de las neuronas espejo, que todos lo tenemos, porque gracias a las neuronas espejo puedes hacer una clase de zumba, porque estás copiando el movimiento, pero que ellos a Exacto. esa edad lo tienen súper desarrollado porque es su forma de aprender del mundo. Entonces, ¿qué es Exacto. lo que tú sin darte cuenta estás reflejando y te lo traen de vuelta así, pero tortazo en la cara, que tú Claro. sientes, Y no nos y vamos gusta. al otro punto. Y no nos gusta nada. No, por supuesto que no. Y cuando están en esta etapa de los 3 años que te repiten la frase tal cual como tú la dices menos, porque ahí te das cuenta, coño, yo le dije eso. Claro, Que aquí claro. vamos con el otro punto que es súper interesante con esto de la gestión de emociones, no solo de la ira, que es esto de me sobrepasa, ¿no? Y subestimo. Como me sobrepasa, trato de hacerme como la loca y decir que no, no es tan grande porque no sé cómo gestionarlo. Y antes de que hablemos un poquito de esto, de que les quería dar como mi experiencia con esto de acompañar a los demás. Es sumamente incómodo, viniendo de una crianza como la que quizás tuve yo, de una sociedad que está acostumbrada a aconsejar y a solucionar los problemas a los demás. Para mí fue sumamente incómodo practicar esto de acompañar a mi hijo. Por ahí comencé a acompañar a mi hijo sin quererle solucionar el problema y estar simplemente ahí. O sea, Mm, dejar que él tuviese el estallido emocional, porque él desde muy pequeño era como, sí, como mucha ira, era como yo, tiene como esta emoción muy dominante. Y ujú. tener que aguantar que él llorara, tener que aguantar que él tirara cosas porque pasaba por una fase agresiva y no querer detener la situación, sino que estoy aquí para acompañar y respirar y que eso no me detonara a mí, que bueno, tengo esta emoción así como bien latente también, fue como, wow, o sea, Es lo un pude hacer, esfuerzo ¿no? increíble, ¿eh? Es un esfuerzo increíble. Decir, no, esto no es fácil. Nada es fácil. No, no. Es lo que te decía antes, primero por nosotras, y es un laburo terrible, o sea, es lo más difícil. Es muy difícil acompañar a alguien en un estallido emocional y sin que se te mueva una vibra, sin que uno quiera decir basta o no aguanto, o sea, no es fácil. Y bueno, es la anécdota que yo te contaba el otro día, que, bueno, les cuento a todos, estábamos pintando con mi hija, me dice, bueno, hacemos así, hacemos así, le digo, bueno, ¿querés que había hecho un corazón gigante? Digo, mira, podemos agarrar un corchito y como que le desparramos la pintura. ¿Para qué? Un estallido. No, así no me gusta, no, no. Uy, empecé, uy, perdón, no, bueno, pero quédate tranquila, mirá, no es mucho, acá hacemos otro corazón igual. No, no, acá, le digo, te traigo otra hoja, le digo, hacemos uno igual, nuevo. No, no había forma, no había forma, no había forma. Y claro, esto es lo que voy a decir a otro, subestimar el problema del otro. Bueno, ya está, no se puede. Ya está, digo, olvídate de ese corazón, vamos a hacer otro. O sea, yo llegué a un punto que no le pude sostener más ese estallido emocional y se lo quería frenar, se lo quería parar. Es como que le dije, bueno, basta, ya está. O sea, hacete la idea de que ese corazón ya está manchado. Y bueno, al final se terminó calmando, obvio, fueron unos minutos y se terminó calmando. A los Pero es que días, no todos los días somos las mismas, no todos los días tenemos la misma paciencia para sostener las emociones de los demás. A veces ni siquiera tenemos la paciencia para claro, sostener nuestras emociones. Entonces es como también sí, sí. quitarnos esta falsa idea de que tenemos que ser perfectas también, ¿no? Porque esto también Sí, sí. carga un peso muy arrecho en la maternidad, el hecho de que tienes que ser perfecta porque además tienes todos esos conocimientos, Lucy, o sea, por Sí, favor, sí. ya con todos esos conocimientos tú no puedes tienes que acompañar, tú no te puedes desbordar, ¿no? O Claro, sea, no, no, es no todo el que tiempo estamos así. nunca, o sea, ver una madre llorando en la calle, yo creo que prefiere morirse antes que se le caiga una lágrima para afuera. O sea, no, es como que no tenemos habilitada mostrar esa debilidad, por así decirlo, esa vulnerabilidad. O sea, la madre se muere, yo creo, antes de mostrar que eso, que cuesta, como cualquier persona, o sea, como cualquier ser humano.
Bueno, termino de contar la historia. A los pocos días, yo había conseguido un turno con una médica. Después de 3 meses me fui hasta Rosario, que estoy como 1 hora. Tuve que ir a una farmacia a comprar una botella de no sé qué. Bueno, la cosa es que mi hija la agarra. Yo ya le había dicho que no la agarre, no sé, se ve que la asusté. A la mierda la botella, se rompió en 1000 pedazos. Y yo empecé a llorar y estaba enojadísima, enojadísima, porque en mi mente estaba haciendo todo el duelo de lo que había implicado esa botellita, el turno, ir a la médica, comprarlo, irlo a buscar, o sea, en mi mente yo estaba procesando todo lo que había implicado. Y me acuerdo que llegó mi marido, yo estaba limpiando ahí llorando y llorando, y me dice, bueno, tranquila, total se consigue de vuelta. No importa, le digo, déjame llorar, necesito llorar. O sea, necesito descargarlo porque tenía mucha rabia adentro, porque encima él la había puesto en un lugar donde ella la podía agarrar, o sea, parte de la culpa era él. Y lloré y listo. O sea, y yo ahí me di cuenta, le digo, yo esto a mi hija no se lo permití. Digo, no le habilité, porque me incomodaba a mí, porque a mí no me gustaba, porque hubiese llorado 5 minutos y yo al lado de ella validándolo y entendiéndolo. Digo, pero yo a ella, ahí me di cuenta, cuando yo me puse en su lugar, cuando yo me di cuenta que mi cuerpo lo necesitaba descargar, y que eran 5 minutos, y después como que me liberé, y ya está, y sí, era resolvible. O sea, no es que decir, bueno, sí, obvio, no te estabas muriendo, no, obvio, no son cosas de vida o muerte, pero son cosas que sí nos generan angustia, o un duelo, o un enojo, ¿no? No es que solo te tenés que enojar de cosas de vida o muerte, porque para uno es importante, y bueno, hay que darle lugar a lo importante, si no eso termina siendo algo reprimido que termina estallando en algún momento. Así que bueno, ahí como que viví en carne propia esta necesidad de exteriorizar esa emoción, y bueno, cómo se la había vetado a mi hija. Que bueno, un poco yo creo que a todas nos pasa cuando lo vivimos en carne propia, cómo cambiamos esa perspectiva. Por aquí escribieron, ajá, y solo pude ver mamás mirándome con cara de vas a hacer algo. Esto fue Vanessa. Hola, reina querida. Hola, Vía hermosa. No es fácil. Yo recuerdo mis momentos de crisis con mi hijo a los 2 y 4 años y recuerdo llorar. Sí, yo porque me cuesta mucho llorar, pero he estado en situaciones, mira, a Leandros con la pandemia el año pasado le dio por escupir a la gente y tú no sabías cuándo él iba a escupir. Te podrás imaginar en una situación coronavirus, saliendo de tu casa, yo no le pongo mascarilla a él porque me parece terrible. Bueno, mi hijo, pero escupía, él se pegaba a escupir. Entonces la gente aquí muy amable trataba de interactuar con él y él agarraba y le escupía la cara a la gente. Y yo me quería morir. O sea, en serio, yo estaba que lo mataba, lo Bueno, mataba. basta, basta. Y la importancia también de saber como mamás y papás cuándo y cómo intervenir en el juego del niño. Exacto, Sí, también. hay muchas herramientas también hay muchos detonantes de pataleta, ciertamente, igual que hay muchos detonantes de nosotras como madres o como mujeres en general, cuando estamos estallando en ira y tenemos nuestras pataletas, como decía Lucy al principio, ¿no? Pero, y por supuesto que cuando tú miras por el retrovisor y ves lo que sucedió, tú también te puedes poner creativo y decir, bueno, en una situación similar, por ejemplo, yo actuaría de determinada manera. Y eso ya te crea como un patrón en el cual cuando estés en una situación te vas a recordar de esa memoria creativa. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que me parece a mí? Que cuando caemos en el estallido, después caemos en la culpa y en la vergüenza. Y ahí Sí. nos estancamos. Entonces ahí nos damos como el tiempo de que esta solución creativa que me puede servir para el futuro aparezca. Entonces se me vuelve a presentar la misma situación, sea como madre o no, como mujer, lo que fuera, ¿no? Y yo no sigo sin la herramienta para atravesar la situación sin Claro, como que detonarme uno no lo capitalizó. ajá, ¿cómo? Como que si no uno no lo capitaliza, sino para qué vivió esa Exacto. situación si no saca un aprendizaje.
Sí, bueno, yo, por ejemplo, en el otro momento, como que lo que hice fue eso, pedirle disculpas, porque obviamente uno se siente mal, pedir disculpas, y bueno, esto, ¿qué hago la próxima? O la próxima, saber qué pasa. Ahí lo que falló fue mi expectativa de que duerma. O sea, una de las posibilidades puede ser que no duerma. Entonces, si uno directamente no la tiene ni pensado, ahí es donde más frustración se genera. En vez de si uno, por ejemplo, ya lo va a hacer dormir sabiendo que puede que no se duerma, bueno, ahí ya uno lo enfrenta de otra manera. Porque es esta creencia de que, bueno, se va a dar esto de esta forma. Es que cuando no se da, cuando que ahí brota la frustración, el enojo. Y sí, tenemos que ir aprendiendo de nosotras, o de no tomarlo personal. Esto de, te está tomando el tiempo, te está, bueno, no me lo está haciendo a mí. O sea, entonces me pasó hace unos días que estaba llorando, y yo pensaba, digo, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo. Ella la acompaño, o sea, conscientemente en qué papel me pongo, de acompañante, de yo te acompaño en este proceso, y como vos decías antes, que quieren resolverle la vida, que te quieren aconsejar, o qué podés hacer. Me pasó una vez, mi hija se cayó y, obvio, necesitaba llorar un ratito, se había raspado, se había asustado, y todos, vení, toma un chocolate, vení, mirá la tele, o sea, tiene que procesar lo que le pasó. Tiene que, si no, ¿qué pasa? Cuando tengo un problema en la adultez, se va a ir a morfar un chocolate. No va a decir, sí, la verdad que me despidieron del trabajo. Es como que tratamos de evitarle ese dolor, ese momento, y en realidad son enriquecedores también, porque necesita atravesarlo y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Sí, te asustaste, a ver, ¿qué tenés en la pierna? ¿Estás lastimada? O sea, no evitarles ese momento y acompañarlos, porque en realidad no es, bueno, no pasó nada, me pasó que mi marido le decía, yo cuando era chico me caí, digo, ¿qué importa cuando vos te caíste de chico? ¿Qué me importa? Le duele No me hace ahorita. sentir mejor que vos te hayas quebrado en vez de cortarte. No me hace sentir mejor. Es como si vos le contás a alguna amiga y dice, a mí se me murió mi abuelo. ¿Qué importa? Se me murió tu abuelo. Lo siento por vos, pero no me hace sentir mejor. Claro. Bueno, esto de Rocián escuchar el dice problema del aquí, otro. Rocián dice aquí que su niño también le dio por escupir. Yo creo que fue una etapa normal y que no hubo manera de que le explicara, o sea, de que ya va, que se me sube el comentario. Uno no sabe de qué tantas formas explicarle las cosas y no funciona. A mí lo que me funcionó fue que yo ya sabía que él no iba a dejar de escupir, porque por más de que yo le decía, evidentemente él no lo dejaba de hacer y le explicábamos que había un virus, que la gente, y a él no le importaba. Lo que hacía era que me adelantaba a las situaciones con las otras personas. Les decía, mira, mi hijo está en una etapa en la que él escupe, por favor, o sea, no trates de sacarle conversación o de acercarte mucho. Y si ya le decía que mi hijo está en una etapa de que escupe, era ya como que la otra persona a su consecuencia se acercaba a socializar con él o Ajá. no. Porque era más que todo como con estas personas que qué lindo ese niño y ay, la cajera, no con personas cercanas. Entonces, bueno, Claro, yo opté por hablarlo con el adulto, porque ya yo sabía que mi hijo no me iba a responder claro. a que no lo hiciera. Es que, o sea, respuesta correcta, no hay. No, No hay que decir, tenés que decirle, o sea, cada madre, digamos, cada adulto va a conocer al chico con el que está, con el que interactúa, y por ahí va a probar en decirle algo, por ahí va a probar en decirle al adulto, por ahí va a decir, bueno, a ver, qué está pasando. O sea, se puede abordar de distintas maneras, y cada una va a encontrar la forma, digamos, que le cierra o que... cada niño es distinto, claro. Cada niño y cada mamá funciona diferente. Exacto. Yo quería antes de que nos dijeras como un comentario final de estas cosas tan lindas que hemos estado hablando hoy, que es conectar con nuestro cuerpo, básicamente, y que este despertar viene también con la maternidad. Quería comentarles del taller que estamos ofreciendo, que se llama Hasta los dioses sienten ira. Aquí vamos a abordar estos pensamientos que nos detonan en ira, o sea, estos pensamientos que son irreales y que son muy generales porque casi todos pasamos por ahí
y que nos pueden estar haciendo detonar con ira sin una razón de peligro real. Y bueno, también vamos a abordar esto de la comunicación y de acompañar a la otra persona sin sentirnos como desbordados. Estas técnicas también las tenemos en el taller porque no es solo saber que cuándo voy a estallar con ira o cuáles son mis detonantes, sino también cómo me comunico. O sea, cómo me comunico que mi mensaje llegue y que llegue desde el corazón, que al final es lo que queremos. Claro. Cómo cultivar estos vínculos con nuestras personas importantes, pero de una manera como bonita, no violenta. Entonces, bueno, Lucy, si nos quieres decir tus comentarios finales del tema que estamos abordando hoy. Bueno, primero, bueno, un poco lo que ustedes también transmiten con el taller este, o sea, no hacerle la guerra al enojo. El título está buenísimo, el taller, porque, digamos, tiene muy mala prensa el enojo, es como que está muy mal visto. Y bueno, como recomendación, empezar a eso, a conectarse, a escucharse un poco el cuerpo, cómo lo sienten ustedes, qué información les da, saber eso, que todas las emociones son buenas y que una información nos están trayendo, bueno, ¿qué es lo que nos están comunicando? O sea, nuestro cuerpo es sumamente sabio, empecemos a conectarnos con el instinto y nos da muchísima información, y nuestro hijo también nos da mucha información. El niño que tengamos a cargo, ya seamos docentes, bueno, no sé si Luli sigue conectada, ella es maestra jardinera, el niño todo el tiempo nos está dando información, y tendemos a, esto como decías antes, del consejo, de siempre tratar de cambiarlo, de evitar el problema, de suprimirlo, cuando en realidad es eso, es información. Y bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué me está mostrando el chico? Bueno, lo trabajo en mí. ¿Me enojo? Bueno, ¿por qué me enojo tanto? O sea, que todo sea un aprendizaje, cómo capitalizamos esto, y a través del autoconocimiento, la verdad que cambia mucho la experiencia. Ahí está, Luli. Así que, bueno, por supuesto, cualquier consulta que tengan, pero bueno, hacerse amiga del enojo y digamos, a usar, porque es una muy buena herramienta. Eso, como decías vos, Kate, el tema de cómo comunicarse es sumamente importante. Hay formas de hablar, de juzgar, de decir, vos te veo distinto. No, en realidad, yo te siento. O sea, el problema lo tengo yo, o sea, esto de poner afuera. Y cambia mucho a la hora de relacionarlos, de vincularlos con los demás, que creo que es lo que buscamos. Porque esta forma de comunicación también, Lucy, porque además esta forma de comunicarse que la vimos nosotros también en el diplomado, empieza como en el diálogo de nosotras y dejamos de ser tan duras con nosotras mismas. A ver, que cada vez que nos equivocamos, bueno, tú estúpida, otra vez, y no sé qué. Y cuando empiezas a tratar de hablar con otras personas así, te cachas a ti misma, cómo te estás hablando. Sí. Y cómo tú misma te puedes detonar. El diálogo externo es el interno. Exactamente. Dejar de enjuiciar las emociones. Como dicen, no enjuiciar las emociones. Sí, abrazarlas porque están ahí para darnos un mensaje. Y bueno, y si aquí nos escucha alguna mamá que confíe en el desarrollo natural de su cría y que confíe también en el instinto maternal, porque bueno, ese es el oso totémico, la osa, la que tiene como toda esta sabiduría para maternar sin que le digan cómo hacerlo. Entonces es un poco como confiar también en nuestra naturaleza, ¿no? Empezar a reconectar. Exacto. Gracias, Lucy. Bueno, si quieren conectar con Lucy, ahí tienen la cuenta, siempre le digo Mami Lenia. Ella hace asesorías de maternidad, ¿cierto, Lucy? Sí, sí. Y bueno, la pueden contactar directo por ahí. Además tiene una cuenta súper chévere con toda la información que comparte, que es de valor. Gracias por estar aquí, Lucy, de verdad. Bueno, muchas gracias por la invitación, me encantó. Bueno, un abrazo. Gracias a todas las que se sumaron.